Bueno, le vamos a dar ahora la palabra a Graciela Trovato. Ella nos va a hablar sobre un trabajo en el que está en este momento inmersa, Ferrocarril y Ciudad en la Encrucijada, paisaje urbano y patrimonio industrial en el entorno de las estaciones de la península ibérica, 1850-2017. De manera que vamos a ver siglo y medio, ¿no? Largo. Bueno, sí. Cuando quieras. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación y estoy encantada yo también de compartir mesa y agradecer a Joaquín Ibáñez, es el que me ha involucrado en todos estos proyectos de investigación. Este que voy a presentar, realmente soy una portavoz de un equipo en el que está también Ana, podría ella perfectamente presentarlo en mi lugar, así que realmente fue Ana que también me involucró en este proyecto, ¿no? Y entonces nosotros todavía no tenemos tantos resultados como el proyecto anterior, estamos en ello. Explicaré un poco los objetivos del proyecto y la metodología que estamos siguiendo. Es interesante el tema, es analizar ese encuentro, esa encrucijada entre las estaciones del ferrocarril y la ciudad, ¿no? Entonces, es ese enfoque, ver qué ocurre en ese encuentro y analizarlo desde muchos aspectos y, o sea, no exclusivamente desde el urbanismo o la arquitectura. Bueno, este es nuestro equipo, hay otra profesora de ingeniería, bueno, compañeras de Ana, yo soy la única arquitecta. Hemos tenido 3 colaboradores que ya también no tenemos, porque esto, curiosamente, en estos proyectos de investigación hay más dinero para divulgar que para investigar y para tener becarios, y que sería en lo que habría que invertir más, ¿no? Y eso es tremendo. Así que esto ha sido un proyecto que viene de la Fundación BVA, que son humanidades digitales. Entonces lo que intenta fomentar es ese encuentro entre lo que es el campo de las humanidades con la tecnología y cómo puede la tecnología, lo digital, ayudar en la divulgación de los contenidos de las humanidades. Los retos, pues eso, aplicar las tecnologías de la información a los que es el tratamiento de objetos propios de las humanidades y bueno, y sobre todo, pues intentar que esos proyectos de investigación tengan una difusión, una divulgación innovativa. Entonces, pues son 75.000 euros los que concede la Fundación BVA para 2 años. El investigador principal es un geógrafo, es un equipo por eso multidisciplinar, es un geógrafo de la Universidad de Lleida, el que lo ha organizado, que es un experto en este campo, aparte de haber investigado también en el campo de los ferrocarriles, también en el campo de las tecnologías y de hecho ellos tienen otro proyecto en catalán, eso sí, que tienen enviado con una página web en catalán para la divulgación del patrimonio de Cataluña, ¿no? Entonces este proyecto se enlaza con el anterior, ¿no? Y veis que hay muchas universidades involucradas en España, hay 9 en total y 2 son de Portugal, porque el proyecto aborda toda la península ibérica. Por tanto, aparte de estar Barcelona, Cantabria, Castilla-La Mancha, la Politécnica es nuestro grupo, que somos del aula de patrimonio, evidentemente. El País Vasco, Valladolid, y luego están para Portugal, Porto y Évora. Luego tenemos unos investigadores que realmente son del grupo del investigador principal, que están en universidades extranjeras. Bueno, no voy a leer todos los objetivos, pero sobre todo es esto, ¿no? Del dinamismo que desplegaron estas estaciones ferroviarias en su encuentro en España y Portugal, y crear una base de análisis cartográfica y no solo comparativa para entender esa confluencia y todo tipo de elementos que describan desde el cine, la literatura, el arte, ese encuentro. La fotografía.
Por eso se incorporó sucesivamente al equipo la documentalista del archivo ferroviario, Leticia Martínez, que está haciendo un gran trabajo porque es la que realmente está allí buscándonos material de todo tipo sobre esas estaciones postales también, que nos van retratando diferentes momentos y qué ocurre en ese conflicto, en esa encrucijada, ¿no? Entonces, como desde pues, pinturas de diferentes épocas, que en este caso nosotros hemos elegido como caso de estudio Atocha como caso principal y en segundo lugar Chamartín, porque Chamartín va a ser una estación crucial. Bueno, es una estación que no está protegida. Yo hice un catálogo con el equipo de Luis Moya Bardají de Patrimonio Industrial y le habíamos propuesto su catalogación, pero ese catálogo no se ha aprobado. Entonces es un edificio que va a sufrir una gran transformación porque se va a conectar como estación de alta velocidad a Atocha, por eso la hemos elegido. Y entonces eso va a suponer indudablemente una transformación de un edificio que surge, ya se ha ido transformando y bueno, con la operación Chamartín, que todavía no se sabe en qué va a desembocar, pero parece que sí, que desde luego, aunque no se acabe realizando la operación Chamartín, la estación va a sufrir esa transformación de estación de paso a estación de alta velocidad, ¿no? Entonces, es un edificio sin protección, por lo tanto, nos parecía importante, un edificio moderno de Corrales Morezún, de cierto interés y que queríamos incluso llamar algo la atención sobre ese edificio al proponerlo como caso de estudio. Entonces, el principal tenía que ser Atocha. Y Atocha, bueno, ahora pasaré unas imágenes. Lo que hemos intentado entender es porque ocurre que es una estación que se hace en unos terrenos que se eligen por motivos económicos, básicamente eran capital extranjero que invierte en el ferrocarril con unos borbones a la cabeza que hacen su estación para ir a Aranjuez bien sentaditos y bueno, ahora veremos que hay un paralelo con Nápoles, ¿no? Que ocurre en Nápoles y nos interesaba entender por qué, a pesar de intervenciones como estelares, como puede ser la de Moneo, lejos de la ciudad conseguir resolver esa fragmentación que se produce con ese ferrocarril, la fragmentación aumenta cada vez más, no se consigue solucionar. Bueno, ahora pasaré unas imágenes. Y bueno, entonces en eso estamos y con cartografía hay varios elementos. Bueno, esto lo hemos ido recopilando porque la idea es que todo ese material que se va a recopilar sobre las estaciones sirva para una página web que ya se está elaborando en la que estas estaciones se irán explicando a todo tipo de usuario. Puede encontrar desde artículos de literatura, de arquitectura, material gráfico, pues todo tipo de material, tangible, intangible, pues canciones y como bueno, artículos que puedan ilustrar la historia de por ejemplo, en este caso de Atocha. Y, por supuesto, cartografía de todas las épocas, ¿no? Que hemos estado recopilando con el archivo histórico ferroviario y también luego enseñaré que estamos trabajando sobre ellas. La fototeca, por supuesto, que hay un material interesantísimo en los archivos aquí en Madrid, como esta imagen del escaletris, que fue otro elemento más que se añadió en los años 60 para fragmentar la estación de Atocha, o sea, el entorno de Atocha, en lugar de resolver sus problemas urbanos, ¿no? Bueno, esta es una ficha que vamos rellenando, sigo esto para ver las metodologías que se utilizan, en la que hay descripciones y en las que se van aportando todo tipo, se van poniendo los datos del material que vamos encontrando, con su localización, que luego viene a ser insertado en la página web que se está elaborando. Está en castellano, no en catalán. Bueno, estos son recopilación histórica, pues toda la evolución de Atocha que tiene pues, un desarrollo previsto para 2020.
Lo que quería enseñar, hemos empezado incorporando a nuestro grupo a un TFG de una alumna que empezó precisamente analizando bajo nuestra supervisión este entorno. La fragmentación, bueno, con la relación, lo que ocurre cuando se pasa del embarcadero de Atocha a la estación cubierta que conecta tanto la terminal de llegada como la de salida, bueno, que ya va analizando pues esa evolución en esta depresión que se forma en este punto, ¿no? Lo va analizando con esquemas. Claro, porque desde este proyecto que se hace en un primer momento en el que sí la estación se iba a conectar con esa idea ilustrada de Carlos III del tridente, del tridente barroco y la presencia de sostenimientos singulares del Paseo del Prado, el Jardín Botánico y el observatorio astronómico. Sin embargo, esa idea no se lleva adelante y la estación sigue, en cambio, creciendo de una forma cada vez más casi separada de la ciudad, ¿no? Bueno, aquí viene. También la idea del jardín que se crea en esa depresión, que ahora veremos que hemos hecho una hipótesis de un paralelismo precisamente con las estaciones borbónicas de Nápoles. Y vemos el Staleschi que se hizo en los años 60 y luego se removió y cómo fue fragmentando ese entorno, ¿no? Todavía más. Todos los elementos de separación, se añade un túnel, se quita el esqueleto, pero se añade un túnel, entonces esa conexión que se pensaba crear pues se dificulta todavía. La solución de Moneo de crear este recinto, esta plaza que bajo el nivel de la calle, con unos comercios que no acaban de arrancar, este murete de separación, o sea, se hubiera podido intentar conectar más esa fachada monumental, como ocurre en la mayoría de las estaciones que se hacen en la misma época, ¿no? Y sin embargo, desde el principio la estación de Atocha tiene esa conformación de un jardín, que se puede ver también en los grabados de la época, etcétera, ¿no? En las fotos. Y precisamente en el aula, en uno de los seminarios que se organizaban sobre raíles, la profesora de Nápoles, nuestra amiga, presentó lo que era el ferrocarril de los Borbones, y de allí surgió la idea de conectarlo, efectivamente buscar qué ocurría en Nápoles en la misma época. Los Borbones hacen un pequeño ferrocarril que, como aquí, los Borbones iban de Madrid a Aranjuez, a su palacio de verano, pues exactamente pues la familia de los mismos Borbones que estaban en Nápoles poco antes, hacen la misma operación en la línea Nápoles-Portici, que conectaba también la capital con su residencia, ¿no? Y era un pequeño ferrocarril, este sí panorámico, porque iba paralelo a la costa, y esta es como una imagen de la inauguración de los Borbones, ¿no? Entonces, bueno, esto es Isabel II, pues será la que en la época de Isabel II, cuando se haga a cabo el embarcadero de Atocha. Y en ese momento, poco antes, se había inaugurado, como os decía, el de Napoli-Portici. Esta será la estación de Nápoles y, sin embargo, la gran estación de Nápoles será esta y, curiosamente, aparece la solución del jardín delantero, que no es común en las estaciones de otras capitales, además con la conformación del jardín de la estación de Atocha. Es decir, que si bien es verdad que en Madrid surge de la propia depresión del terreno, sin embargo, la solución a la que se recurre en Nápoles es la misma de, además, cercar ese jardín, que en este caso no es necesario por cuestiones de desnivel, se hubiera perfectamente podido crear un eje central de acceso a la estación. Y lo que se hace es, sin embargo, dejar la fachada sin contacto con la plaza,
el acceso es lateral. Eso servía, por lo visto, precisamente para canalizar, según la clase social, a los viajeros, que no todos fueran a la fachada principal, sino que desde las fachadas laterales se creaban accesos de diferentes categorías sociales para poder unos entrar directamente por una puerta y otros de las clases inferiores por otras, por lo menos en la estación de Nápoles, ¿no? Bueno, entonces lo que queríamos también era investigar si realmente hubo un contacto entre los arquitectos para llegar a esa solución formal en Atocha, o si hubo una inspiración que no la podemos demostrar, pero bueno, estamos en ello, ¿no? Es una hipótesis de trabajo, ¿no? Porque aquí está Atocha con su jardín y este es lo de Nápoles, o sea, los embarcaderos y luego las dos estaciones que se construyen, como veis, es el 39 la Nápoles Portici, 51 el embarcadero de Aranjuez, ¿no? que como decíamos con Rafael García el otro día, pues que se llama embarcadero, se recurre a un término que no es ni siquiera, como era algo nuevo, que viene de otro ámbito industrial, ¿no? Se utiliza esa palabra, y cuando con la Unidad de Italia se crea la primera estación de Nápoles, la Unidad de Italia en 1861, justo un año después, todavía a punto de caer los Borbones bajo los Saboya, y la estación de Atocha, que es posterior del 92, ¿no? Y bueno, ahora estamos en fase de elaboración de interpretación de la base cartográfica, nos ha fallado, bueno, tenemos un colaborador que esperamos poder recuperar, que estaba tratando bajo nuestra supervisión esta cartografía, interpretando todo el contexto de Atocha, las pertenencias, qué ocurre, qué edificios son en cada una de las de estos mapas, interpretarlos, estudiarlos y ver pues qué ocurre en el entorno urbano sobre la base de esa cartografía. Bueno, y en eso estamos. El proyecto sigue, todavía nos queda un año, ¿no?, para terminarlo, y la previsión es, desde luego, hacer una gran exposición de todos los resultados de los diferentes equipos. Hemos tenido algunos encuentros y que se hará en una estación, ¿no?, en una estación ferroviaria, y entonces nosotros queríamos también plantear desde nuestro grupo, pues ya veremos, según los resultados, os mantendremos al tanto. Y bueno, pues de momento nada más. Muchas gracias.